este caso establecemos una comunicación muy, pero muy especial con España en este momento, porque está comunicado con nosotros y por supuesto le agradecemos muchísimo la deferencia de atendernos. Felipe Rodríguez, él es periodista allí, así que por supuesto le doy la bienvenida aquí a Canal 6 Argentina, y en este caso, bueno, preguntarle primero qué hora es allá y qué temperatura hay en este momento en España. Hola Felipe, ¿cómo estás? Florencia Gómez te saluda. Bueno, aquí son las 10:30 de la noche. Estamos hablando que aquí estamos en verano. En Argentina entiendo que estáis en invierno. Sí, pero tenemos Y 31 aquí, grados hoy, ¿eh? Ojo. bueno, pues no está mal. Aquí en España, en la Comunidad de Madrid, que es donde yo estoy, tenemos unos 35-36 grados, Ah, que es una temperatura para aquí bastante importante. sí. Después vamos a hacer ahí un breve paréntesis para hablar un poco de cómo están viviendo la ola de calor en este caso. Felipe, vos estás en Alcalá, Alcalá de Henares, sí. Alcalá de La ciudad natal Henares. de Miguel de Cervantes. Sí, justamente eso te iba a preguntar, si vos naciste ahí en la misma tierra que Miguel de Cervantes. No, aquí es que antiguamente no había hospitales en todos sitios, entonces yo nací en Madrid capital. Ah, Pero bueno, sí. pero es la Nací en tierra Madrid y de... me vine para Alcalá esa misma noche, o sea que soy alcalaíno, sí. Bien, bien. La tierra de, bueno, el autor de Don Quijote de la Mancha, por supuesto. También el arcipreste de Ita, el autor del libro del Buen Amor, es de Alcalá de Henares. Como para poner algunos condimentos a esta conversación. Bueno, para conversar un poco en este caso, ¿qué han dejado las elecciones en España? Para nosotros que tenemos justamente otra forma diferente de configurar el gobierno después de las elecciones, ¿cómo están transitando este post-elecciones y qué ha sucedido con este candidato más votado del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo? ¿Ya tuvo la posibilidad de formar gobierno? Bueno, la realidad es que para poner en contexto a quienes nos están viendo, en España hablamos de una situación parlamentaria, no presidencialista, como Exacto. ocurre en otros países. Entonces, el gobierno aquí son 350 diputados, ¿de acuerdo? Con lo cual la mayoría absoluta son 176. Entonces, ¿qué ocurre? Que una vez los partidos sacan sus diputados, tienen la opción de unirse para buscar esos 176. ¿Qué ocurre? Pues que Alberto Núñez Feijóo, del Partido Popular, sacó 137 escaños y su único socio, con el único que está dispuesto a gobernar con él, sacó 31, con lo cual no le da para esa mayoría absoluta de 176. Claro. ¿Qué ocurre? ¿Hay una situación de bloqueo? Pues la realidad es que parece que no, porque el Partido Socialista, que sacó 121, si no me equivoco, puede pactar con absolutamente todos los demás. Si pacta con todos los demás, llegaría a esa mayoría absoluta, con lo cual gobernaría con muchísimos partidos, entre los que se incluyen, pues, como conocéis el caso, partidos de corte independentista catalán, partidos de corte independentista vasco, y entonces, bueno, están en esa negociación a ver cómo son capaces de gobernar. Y en este caso, ¿no? Un poco esta característica que usted marcaba recién, esta posibilidad de que el candidato que no fue justamente el más votado, bueno, pueda generar alianzas tal vez con otros partidos más pequeños, más de regiones, más de ciudades. En este momento, ¿existe esa conversación de parte de, bueno, Pedro Sánchez a cargo del Partido Socialista, o todavía están esperando tal vez la posibilidad de que, no sé, Alberto Núñez Feijóo pueda hacerlo? No, es tremendamente difícil que Núñez Feijóo sea presidente de ¿Ah, sí? España. Sí, tremendamente difícil. O sea, es lo que aquí se baraja. Porque sí que es cierto que es más fácil que se repitan elecciones porque haya un bloqueo que Núñez Feijóo sea presidente. Ah,
Esa es la realidad. Lo que pasa es que el Partido Socialista aboga por no repetir esas elecciones y, de hecho, su socio mayoritario es un partido que se llama Sumar, que, digamos, sería un partido, no voy a decir de extrema izquierda, porque creo que no lo es, pero sí muy de izquierdas. Claro, está más vinculado, Hoy, sí, al sí, mismamente su portavoz, Yolanda Díaz, ha abogado incluso porque en el Congreso español se hable en las diferentes lenguas que tiene nuestro país, que es, además del castellano, el euskera, el catalán y el gallego. Ella es gallega, además. Entonces, bueno, esto es evidentemente una concesión para que esos partidos que pueden pactar con el Partido Socialista y con Sumar, pues se unan a este carro y sean capaces de formar ese gobierno. Y en este caso, ¿no? Con esta complejidad que reviste, bueno, esta situación, el resto de los gobiernos pensando justamente, ¿no? Cada una de las regiones con sus gobernantes, ¿cómo se encuentran ubicados en este contexto? Van tal vez por, usted marcaba, ¿no? Se baraja más la posibilidad de una nueva elección a que Alberto Núñez Feijóo logre formar gobierno. Bien. Ahora, los partidos, los gobernantes, ¿sí? de regiones más pequeñas, ¿cómo se ubican frente a esta situación? Pues absolutamente todos, o parece que todos, se ubican del lado de Pedro Sánchez, del Partido Socialista, incluso Coalición Canaria, que es el partido que gobierna en las Islas Canarias, que ya ha hecho pactos con el PP de Núñez Feijóo en otros ámbitos. Parece ser que se une a este carro de varios partidos con Pedro Sánchez. El resto, absolutamente todos, ya han dicho de por sí que van a ir con Pedro Sánchez, con lo cual estamos más cerca de un gobierno de todos estos partidos, liderado por el Partido Socialista Obrero Español, que por cualquier otra cosa, por una repetición de elecciones o incluso por un gobierno de Núñez Feijóo. ¿Era esperado esto? Porque quienes nos interesan justamente los desarrollos electorales y seguimos todo lo que fue la previa de las elecciones en España, las encuestas daban otros números completamente diferentes. Sí, bueno, la realidad es que las encuestas daban otros números completamente diferentes, claro. Y absolutamente todos esperábamos una mayoría amplia del Partido Popular, no absoluta, pero sí que gobernarse con Vox, que es el partido, pues si hablábamos antes de que Sumar es un partido muy de izquierdas, aunque no para mí de ultraizquierda. Claro, Vox es pues más Vox de derecha. Es el partido muy de derecha, sí. No de ultraderecha, es el partido conservador, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Y todos esperábamos eso, ¿no? Una mayoría amplia de Núñez Feijóo con la necesaria colaboración de Vox para lograr esos 176 escaños del Congreso y que gobernaran ellos. Cierto, Núñez Feijóo gana las elecciones por mayoría de votos, pero no llega con Vox a esos 176 escaños. Es cierto que hay un partido, que es Unión del Pueblo Navarro, que es de la Comunidad Autónoma de Navarra, que sí les apoya, pero es el único. Porque el Partido Nacionalista Vasco, que digamos es un partido de corte conservador, de corte de derechas, por miedo quizá a perder las elecciones en Euskadi en favor de Bildu, que es el partido de izquierdas y que en su día fue el brazo político de la banda terrorista ETA, aunque todo esto ha cambiado mucho. Claro. Por ese miedo a perder las elecciones en su comunidad autónoma, pues de momento ha dicho que no a Feijóo. No ha dicho que sí a Sánchez, están hablando, pero ha dicho que no a Feijóo. Qué momento, pienso, ¿no? Qué momento para entablar un debate, para sentarse a acercar posiciones. Qué momento tenso en este caso. Y por estas horas había trascendido esta invitación que le había realizado Núñez Feijóo a Pedro Sánchez a una reunión. La respuesta, aparentemente, de parte del actual presidente español fue declinar esa invitación. Finalmente, ¿se sabe algo más de si habrá reunión o no? Si seguirán en... Fue mucho más que declinar esa invitación. Yo creo que la respuesta de Pedro Sánchez deja en muy mal lugar a Núñez Feijóo. Feijóo, prácticamente a la desesperada, insta a una reunión con Sánchez por intentar formar gobierno o porque gobierne la lista más votada
porque sí había una opción de que si Pedro Sánchez o el Partido Socialista se abstiene en la elección de presidente, sí gobernaría Feijóo. Pero yo creo que Pedro Sánchez prácticamente, no sé si lo ha intentado, quiero medir las palabras, ¿no? Pero casi que ha ridiculizado la propuesta de Núñez Feijóo. La verdad es que llama mucho la atención, un poco leyendo, ¿no?, el contexto y cómo han cambiado muchos de los partidos en los diferentes países europeos. En este caso, cómo han cambiado de signo, cómo no han triunfado los oficialismos. Llama mucho la atención la elección española, justamente porque, de hecho, se anticipan las elecciones por un mal resultado en las autonómicas anteriores. Entonces, sí, en esta lectura que podemos hacer, la estrategia de Pedro Sánchez le terminó resultando. Sí, te lo explico muy rápido. España siempre fue una nación bipartidista. Es decir, o era el PP o era el PSOE. Había un partido que se llamaba Izquierda Unida, que digamos Sumar es su heredero, por llamarlo de alguna manera, que a veces apoyaba al Partido Socialista, casi nunca fue decisivo, casi nunca lo fue, y de hecho es la primera vez en la historia de España que en estas elecciones parece que no va a gobernar el más votado, porque en todas las elecciones anteriores el más votado, fuera PP o fuera PSOE, fue el gobernante español. Ya lo hiciera el PSOE con Izquierda Unida o incluso el PP, que lo hizo en su día con los independentistas catalanes, sin ser necesario, en ambos casos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿ahora qué ha ocurrido? Que han aparecido un montón de partidos por parte, digamos, del centro-derecha, un partido liberal como Ciudadanos, que ya ha desaparecido, y un partido conservador como Vox, y por parte de la izquierda, pues han aparecido tanto este partido Sumar como heredero de Izquierda Unida, como toda la amalgama de partidos regionalistas o independentistas, que son ahora los que pueden decidir el gobierno de la nación española. De hecho, se da un dato muy curioso, no sé si lo habéis comentado antes en el programa, que es el siguiente. Nosotros tenemos a un presidente de Cataluña que está huido de la justicia porque es diputado europeo. Entonces, él está en Bruselas viviendo, bueno, en Waterloo, en una ciudad de Bélgica, donde se instala el Parlamento Europeo. Sí. Y este señor, como por ser diputado europeo no lo pueden detener, o sea, no se puede ejercitar la euroorden que lo traería a España para detenerlo, porque él montó un referéndum independentista en Cataluña, ilegal, pues ahora mismo, con la suma de todos esos partidos, su partido, Junts per Catalunya, es el que decidiría estas elecciones. Wow. O sea, y la realidad es la siguiente, y es curioso, el PP tenía 136 escaños, pero con el voto en el exterior, y además muchos argentinos que son de descendencia española han votado, a pesar de que la mayoría de españoles en el exterior ha votado a la izquierda, al PSOE, pues resulta que en la circunscripción de Madrid, que es una de las más importantes por población, por ser la más grande, al final ha caído un escaño más al PP. ¿Qué pasa? Que antes este partido, con que se abstuviera, o sea, ni sí ni no, le valía al PSOE para gobernar, este partido Junts per Catalunya, pero ahora necesita el sí. Con lo cual, estamos, como digo, en una encrucijada tremendamente curiosa, porque el Partido Socialista depende de un partido cuyo líder está huido de la justicia española por montar un referéndum independentista. Qué complejidad. Es como, bueno, es un gran entramado pero muy complejo, me imagino, y también sí. Yo lo estoy intentando explicar, pero sé que es tremendamente difícil comprenderlo. Sí, pero además, bueno, a ver, creo que es algo que sucede en todos los países, que aparecen, bueno, estas alianzas que contienen justamente dentro de sí muchas fuerzas, diferentes partidos, diferentes agrupaciones que, bueno, van formando un poco estas alianzas más grandes que finalmente se enfrentan. En el caso de España llama
creo que llama la atención en el sentido de un poco lo que usted marcaba al principio. No es, no es una nación presidencialista, entonces ahí cambia completamente el eje del debate y cómo se lee, en este caso, un resultado. Cuando uno intenta decir, bueno, el candidato más votado español no va a ser presidente, bueno, hay que explicar un poco más qué es lo que qué es lo que hay detrás de todo eso, porque en definitiva uno dice, bueno, aquí desde Argentina la cuestión es el más votado es presidente y ya, y no hay más discusión. Entonces me parece muy, pero muy rico justamente todos estos detalles que usted está brindando. Otra de las cuestiones que me parece interesante que se desprenden de las elecciones es que usted marcó, ¿no?, muy bien, sumar de izquierda, Vox, conservador, que también perdió escaños en esta elección y que se esperaba que su resultado fuese mucho mayor. No, en ningún caso. Ahí sí que, igual que te digo que se esperaba una mayoría amplia del Partido Popular y que con Vox sumase, los propios políticos de Vox no esperaban más de 35. Ajá. La realidad es que aquí se han producido una elección entre los electores de dos bloques claros, que son el centro-derecha y los conservadores, y el centro-izquierda y la izquierda, y no se esperaba a Vox más de 35 diputados en el Congreso, aunque tiene, creo que son 56 ahora, si no me equivoco. No se esperaba más de 35 precisamente por ese llamado, o como lo llamamos en España, el voto útil, porque el voto útil ellos entendían que se iba a ir al Partido Popular. Y por eso Vox no está tan descontento con su resultado como con que no van a poder gobernar junto al Partido Popular. Claro. Le pido una última pregunta, en este caso agradeciéndole muchísimo por este tiempo. Sé que allí es tarde ya y por supuesto es un gran agradecimiento esta conversación con usted, Felipe. Le quiero pedir una breve reseña de cómo se está viviendo este verano, que ya se habla de que es el verano más caluroso de la historia o el más cálido, con temperaturas realmente extremas. Hemos visto también noticias en torno a ello. Creo que tus espectadores lo ven suficiente. O sea, hasta mi cámara está empañada. Para nosotros es un verano tremendamente caluroso aquí en España. Y bueno, aquí se hace mucha broma, ¿no?, con eso de el verano más caluroso de la España, de la historia. Siempre dicen lo mismo, ¿no?, y demás. Pero sí que la realidad es que estamos viendo un verano tremendamente caluroso. Aquí lo dividen por alertas, alerta amarilla y alerta naranja. Ya la alerta roja sería ya un problema muy serio, pero de verdad llevamos todo el verano en alerta naranja, aunque parece que aquí las temperaturas van a dar un respiro la próxima semana. De hecho, hoy ya hacía algo de viento, que nos ha aliviado un poco, pero la realidad es que aquí, pues fíjate, son casi ya las 11 de la noche y estamos hablando de temperaturas por encima de los 35 grados centígrados. Entonces, claro. Bueno, la verdad es que para nosotros al menos es una temperatura muy, muy alta. Para la gente que, digamos, estamos de la mitad hacia el norte de España, ¿eh? Seguramente en Sevilla esto lo lleven mucho mejor porque están mucho más acostumbrados. Claro, en verdad se han visto impresionantes las temperaturas que se han registrado y por supuesto, me imagino, lo que cuesta adaptarse en este caso a temperaturas cada vez más cálidas. Es realmente muy, pero muy abrumador. Felipe, la verdad, un verdadero placer esta conversación con usted. Agradecerle muchísimo, que sé que allí justamente en Alcalá, son más de las 10:30 de la noche. Ha sido un tremendo gusto y, por supuesto, a disposición para próximas conversaciones. Muchísimas gracias y cuando necesitéis a vuestra disposición, por supuesto. Muchísimas gracias. Saludos hasta allí, hasta Alcalá de Henares, en este caso, porque, bueno, la tierra de Don Miguel de Cervantes, qué maravilla. Hemos conversado hasta recién con Felipe Rodríguez, él es periodista y, bueno,